Bienvenidos a los vídeos de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Mi nombre es Florentino Carrasco Laureano, soy endocrinólogo del Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz y os voy a hablar sobre la calculadora de riesgo de malignidad del nódulo tiroideo desarrollado en nuestro centro. Como sabéis, hasta el 70% de las personas pueden presentar nódulos tiroideos cuando se realiza una ecografía. Sin embargo, y por suerte, el cáncer de tiroides se presenta en menos de un 5% de estos nódulos tiroideos que detectamos. Y el principal desafío de los clínicos consiste básicamente en intentar diferenciar la amplia mayoría de nódulos benignos de esta pequeña minoría de nódulos malignos, nódulos con cáncer de tiroides. ¿Por qué hemos desarrollado una calculadora de riesgo de malignidad en nuestro centro? Como sabéis, las diferentes sociedades científicas recomiendan la utilización de algún sistema de estratificación de riesgo ecográfico de malignidad del nódulo tiroideo. Hay diversos sistemas de estratificación de riesgo y en esta diapositiva podéis ver los 4 sistemas más frecuentemente utilizados en la actualidad. En concreto, el sistema de la ATA, de la Asociación Americana de Tiroides, desarrollado en el año 2015, establece 5 categorías de riesgo ecográfico que van desde nódulos benignos, nódulos quísticos, por lo tanto, con una probabilidad de malignidad inferior al 1%, en los cuales no está indicada la punción, nódulos con muy baja sospecha de malignidad, que son nódulos espongiformes, sin otros hallazgos, en el cual la probabilidad de cáncer es inferior al 3% y la punción está indicada por encima de los 2 centímetros, si bien la observación clínica y ecográfica es una alternativa razonable. Nódulos de baja sospecha, que son nódulos sólidos, isoecoicos o hiperecoicos sin otros hallazgos, en los cuales el riesgo de malignidad oscila entre un 5 y un 10% y la punción se recomienda por encima de 1,5 centímetros. Nódulos tiroideos de sospecha intermedia, que son nódulos sólidos e hipocoicos sin otras alteraciones. El riesgo de malignidad se establece entre un 10 y un 20% y la punción es recomendada por encima de 1 centímetro. Y por último, los nódulos de alta sospecha, que son nódulos sólidos e hipocoicos, que además presentan otras alteraciones ecográficas, como pueden ser bordes irregulares, microcalcificaciones, nódulos que son más altos que anchos o nódulos que tienen una extensión extratiroidea. En este caso, el riesgo de malignidad sobrepasa el 70% y la punción es recomendada por encima de 1 centímetro. Como veis, en este sistema o en esta propuesta de la ATA, pero también en el resto de sociedades científicas, se utiliza el tamaño para la indicación de la punción. A pesar de que hoy en día sabemos cómo el mayor tamaño de los nódulos no incrementa el riesgo de malignidad, así como tampoco los falsos negativos de la punción. Por lo tanto, probablemente utilizar el tamaño para decidir qué nódulos debe de punzarse y qué nódulos no deben de punzarse no parece una estrategia del todo adecuada. Y además, ¿dónde incorporamos los factores de riesgo de malignidad? Los factores clínicos, factores analíticos, el sexo, la edad, los antecedentes familiares de cáncer de tiroides, la radiación, las alteraciones analíticas. Estos sistemas no los tienen en consideración y, por lo tanto, la evaluación del riesgo de malignidad de estos pacientes es parcial al no incorporar toda esta serie de factores clínicos y analíticos. En primer lugar, sabemos que el antecedente familiar de cáncer de tiroides se relaciona con el riesgo de cáncer en un paciente, de forma que si el padre, la madre o los hermanos de nuestro paciente presenta antecedentes de cáncer de tiroides, el riesgo de que nuestro paciente lo presente se incrementa entre 4 y 10 veces aproximadamente. Además, el sexo varón también, o los varones en este caso, también tienen un mayor riesgo de malignidad comparativamente con las mujeres. Numerosos estudios observacionales y metaanálisis corroboran esta afirmación y en este sentido la conclusión del metaanálisis que os expongo nos refiere que los hombres con nódulos tiroideos presentan un 51% de mayor riesgo de cáncer de tiroides que las mujeres.
La edad también es un importante factor a tener en cuenta, no solo por el incremento del riesgo de malignidad que se presentan en edades tempranas, sino también por la mayor agresividad del cáncer que se presenta en pacientes mayores. En este estudio podemos observar de una manera muy gráfica cómo existe una mayor prevalencia de malignidad en pacientes de la década de los 20 años y los 30 y cómo ya desde la década de los 60 años el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos se va reduciendo aproximadamente un 2% anual. Pero de forma inversa, la agresividad del cáncer también se incrementa con la edad y es máxima a partir de la década de los 70 años. La exposición a radiaciones también es un factor de riesgo clásico en el cáncer de tiroides, pero incluso a radiaciones diagnósticas como pueden ser TAC o radiografías dentales. Y hoy en día sabemos que las personas que han sido sometidas a estas pruebas también incrementan el riesgo de malignidad. En esta revisión sistemática se establece incluso hasta un 52% más de riesgo. Y por último, otro factor clínico a tener en cuenta hoy en día es la presencia de obesidad y su asociación con el riesgo de cáncer de tiroides. De forma que en este metaanálisis pues también se nos objetiva que la presencia de obesidad incrementa el riesgo de cáncer de tiroides incluso hasta un 33%. No solamente estos sistemas de estratificación de riesgo o la guía de las sociedades científicas no tienen en cuenta los factores clínicos, sino tampoco los factores analíticos. De forma que hoy en día sabemos que el incremento en los niveles de TSH también se relaciona con un mayor riesgo de malignidad en los nódulos. Y en este sentido, en esta revisión sistemática, se nos dice que por cada incremento de los niveles de TSH, el riesgo de cáncer de tiroides se incrementa en un 16%. De esta manera, comparativamente con los pacientes con una TSH por debajo de 0,4, aquellos con TSH por encima de 4 incrementan entre 4 y 10 veces el riesgo de malignidad de cáncer de tiroides. Y por último, también sabemos que existe una asociación muy probable entre la presencia de tiroiditis autoinmune y el riesgo de cáncer de tiroides. Y de esta forma, en este metaanálisis, pues se nos expone como la presencia de tiroiditis Hashimoto en pacientes con cáncer de tiroides también es 2,8 veces más frecuente que en pacientes que presentan nódulos benignos. Por lo tanto, a modo de resumen, la evaluación del riesgo de malignidad del paciente con nódulo tiroideo, en primer lugar, los sistemas de estratificación de riesgo ecográfico de malignidad del nódulo nos proporcionan un riesgo promedio y además no nos permiten estimar un riesgo individual al no tener en cuenta estos parámetros clínicos y analíticos. Además, la exploración ecográfica depende de la experiencia del explorador y algunos de los aspectos son claramente subjetivos. Por último, entre el 5 y el 18% de los nódulos no pueden ser englobados estrictamente en ninguna de las categorías de riesgo ecográfico que nos proponen las diferentes sociedades científicas. Además, la punción de tiroides es un procedimiento invasivo. Su indicación, basada en el tamaño, no está respaldada en la evidencia científica disponible en la actualidad. Aparte de que tenemos que tener en cuenta que entre 6 y un 20% de las citologías pueden no ser diagnósticas y esto en centros de experiencia, en centros donde igual la casuística no es tan amplia, el porcentaje de citologías no diagnósticas podría ser incluso superior. Además, los estudios genética molecular que podrían ayudarnos no están disponibles y son caros. Y, por último, pues, concluimos que la evaluación del riesgo de malignidad del nódulo tiroideo debería de ser sencilla, accesible, no invasiva y que integrase todos estos datos clínicos, ecográficos y analíticos. Bien, y con este objetivo nuestro grupo desarrolló un modelo o intentó desarrollar un modelo predictivo para poder valorar este riesgo individual de cáncer de tiroides teniendo en cuenta diferentes parámetros clínicos, ecográficos y analíticos. Finalmente, los resultados de nuestra investigación fueron publicados en octubre del 2020 en la revista Endocrine Practice. Estas son las variables clínicas, analíticas y ecográficas que son recogidas de manera estandarizada en todos y cada uno de los pacientes que son remitidos a la consulta de punción de tiroides. Y a partir de este registro sistematizado pudimos llevar a cabo de una manera retrospectiva el estudio que hemos desarrollado a continuación. Los
500 pacientes, 550 pacientes que enrolaron en el estudio, pues pudimos observar que efectivamente existía una diferencia en el porcentaje en el sexo varón, ¿no? Con mayor riesgo de presentar un cáncer entre los varones. También era mayor el riesgo de malignidad en los pacientes que tenían antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Los niveles de TSH también veíamos que eran superiores significativamente en los nódulos malignos, igual que el porcentaje de tiroiditis autoinmune. Y por último, respecto a las características ecográficas, observamos lo descrito en la literatura, un mayor porcentaje de malignidad en aquellos nódulos que eran sólidos, en los nódulos hipoecoicos, en aquellos nódulos con márgenes irregulares, más altos que anchos, con microcalcificaciones y con presencia de adenopatías sospechosas. Pues bien, a partir de estos datos, de este análisis univariante y en colaboración con el doctor Juan Jesús Fernández Alba, ginecólogo del Hospital Universitario Puerto Real, y con la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Cádiz, pudimos desarrollar un modelo predictivo, inicialmente partiendo de un análisis multivariante de todas las variables analizadas, y a partir de este análisis multivariante pues se desarrolló el modelo cuya área bajo curva ROC exponemos a continuación. En nuestro modelo predictivo, la capacidad diagnóstica de cáncer de tiroides será francamente alta, ¿no? Con un área bajo la curva de 0.925. En este sentido, en nuestra población, pues observábamos cómo había un riesgo de malignidad promedio de 14,9 con una desviación de 23. Este es el histograma donde se expone la distribución mediante la categoría de riesgo individual y la frecuencia, y pudimos observar aquellos nódulos que tenían un riesgo inferior a 3,8, que eran prácticamente el 35% de nuestros pacientes, pues todos los nódulos fueron benignos y la punción pues incluso podría haberse evitado si hubiésemos llevado a cabo una evaluación de riesgo individual en este caso. Aquellos nódulos con riesgo entre 3,8 y 7,1 fueron mayoritariamente benignos en un 98% y la PAF también podría haber sido evitada. Los nódulos con riesgo intermedio entre 7 y 50 bueno, deberían de ser manejados en función del riesgo individual y la punción haberse indicado pues cuando fuese necesario, mientras que en los nódulos con una puntuación de riesgo por encima de un 50%, estos fueron malignos en un 78% y la cirugía incluso podría haber sido indicada independientemente del resultado de la punción. La conclusión de nuestro estudio es básicamente que se permitió desarrollar un modelo predictivo del riesgo individual de malignidad a partir de estas variables clínicas, analíticas, psicográficas, y de esta manera desarrollar una calculadora que está disponible hoy en día online para que ayudara a los clínicos a la toma de decisiones en el manejo de los pacientes con nódulo tiroideo. Esta es la captura de la página web donde se puede acceder para la estimación del riesgo de malignidad. Sin embargo, es mucho más visual y más práctico acceder a la app que está disponible en la página web de la SAERIN. Se encuentra muy fácilmente en la misma portada, y cuando se accede a esta app se abre pues la calculadora que nos permite, una vez que incorporemos los datos de edad, los datos de sexo, de historia familiar de cáncer de tiroides, nivel de TSH, presencia de tiroides autoinmune, tamaño del nódulo, su consistencia, cogenicidad, márgenes, forma, presencia de calcio y de adenopatía sospechosa, hacer un cálculo del riesgo de malignidad, riesgo individual en este caso, y una recomendación que inicialmente no está basada en este riesgo, sino basada simplemente en las recomendaciones por tamaño y características que establece la ATA. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos ante un paciente con un nódulo de 1,5 centímetros sólido e hipocogénico como el que vemos a continuación. La ATA nos establece que estos nódulos son malignos entre un 10 y un 20%. Sin embargo, en el histograma donde se observa la distribución de los pacientes de nuestra casuística que presentan, digamos, este tipo de nódulos sólidos e hipocoicos, observamos que efectivamente el riesgo de malignidad promedio es de un 18%, sin embargo, la desviación es muy amplia y vemos nódulos con riesgos individuales en torno a 0
y riesgos que sobrepasan incluso los 70 puntos. En este sentido, pues imaginemos dos pacientes con este tipo de nódulo, como un varón de 39 años, cuya madre tiene un cáncer papilar de tiroides, ha tenido un crecimiento progresivo del nódulo, tiene una TSH 6,19 y unos anticuerpos anti-TPO claramente positivos, comparativamente con una mujer de 65 años sin antecedentes de enfermedad tiroidea, con un nódulo detectado mediante ecodoppler, una TSH en 1,23 y unos anticuerpos antitiroideos negativos. Si incorporamos los datos de estos datos en nuestra calculadora, nos va a estimar un riesgo que nosotros ya estamos sospechando de entrada de que el varón probablemente presente un riesgo muy superior al de la mujer, pero en este caso nos permite pues de una manera objetiva individualizar el riesgo y por lo tanto establecer distintas estrategias de manejo clínico en cada situación. Con respecto a aquellos nódulos que tienen citología indeterminada, nuestro grupo también está investigando, en este momento tenemos datos preliminares, al respecto de si la calculadora de riesgo individual podría ayudarnos a diferenciar aquellos nódulos con citologías indeterminadas, Bethesda 3 y Bethesda 4, que finalmente van a ser benignos, de aquellos que tengan cáncer de tiroides. Bueno, en primer lugar sabemos que el porcentaje de citología indeterminadas ronda el 10-15%, nuestro grupo es un 13%, y el 24% de los nódulos que han sido finalmente intervenidos con esta citología han sido cáncer de tiroides en nuestro grupo, lo cual bueno, viene a ser similar a lo descrito en la casuística. El riesgo, digamos, de malignidad promedio de la población es de 22 puntos, sin embargo, vemos que este riesgo ha sido significativamente superior en los pacientes con cáncer de tiroides, que de 43,5 frente a los 16 de aquellos nódulos que finalmente han sido benignos. Vemos aquí los nomogramas, los histogramas de distribución de los nódulos benignos, que están claramente en una distribución hacia la izquierda, ¿no? La mayoría amplia son nódulos benignos frente a la distribución más cercana a la normalidad de los nódulos malignos. En esta diapositiva podemos observar la puntuación, digamos, cómo se distribuyen los pacientes en función del riesgo de malignidad. Aquellos pacientes con riesgo entre 0 y 5, con citología indeterminada, mayoritariamente han sido benignos, comparativamente con los pacientes, por ejemplo, con puntuaciones por encima de 50, donde la probabilidad de ser maligna, pues claramente se incrementa. De tal manera que hemos observado que los nódulos con un riesgo de malignidad por encima de 4, que es prácticamente 1 de cada 4 pacientes, fueron mayoritariamente benignos, con una especificidad del 96%, mientras que aquellos nódulos con un riesgo de malignidad por encima del 25%, pues fueron mayoritariamente malignos, en torno a un 46%. Y por lo tanto, si bien es cierto que necesitamos más información, pero es probable que la estimación del riesgo individual en estos pacientes con citología indeterminada también ayude a la toma de decisiones, que no es fácil en muchos casos, ¿no? Bien, con esto me despido. Animaros a todos a visitar la página web de la SEDIM por la importante información que se dispone y también para el acceso a nuestra calculadora de riesgo. Muchas gracias.